Brian Dean. Él es director ejecutivo de Invest El Salvador. Brian, qué gusto que esté con nosotros. Armando, es un enorme placer estar contigo hoy de la noche con su audiencia. Por supuesto, bueno, y para que tengamos un poco de contexto, Brian tiene una trayectoria de más de 30 años trabajando en temas de desarrollo, promoción, en temas de democracia y también en promoción de inversión, que eso es muy bueno. Sí. Fue encargado de promoción de inversión en la Florida bajo el exgobernador Jeb Bush y también director para América Latina del IRI, así como jefe de gabinete por más de 10 años en el Congreso de Estados Unidos con el diputado Gene Sensenbrenner. Brian habla español y también portugués, así que, pero esta entrevista la vamos a hacer en español. Hago mi mejor esfuerzo. De acuerdo. No, pero de verdad, bienvenido. Sin duda, vamos a estar conversando de lo atractivo que es El Salvador. Sí. Para los inversionistas de Estados Unidos. Sí, claro. Sabemos que Invest El Salvador es un grupo formado para ayudar, para que todas las acciones acertadas y bien evaluadas, obviamente por El Salvador y que son lideradas por el presidente de la República, Nayib Bukele, se proyecten en los Estados Unidos, Sí. con el fin obviamente de generar empleo para el pueblo salvadoreño Esto es. y para contribuir a todo el desarrollo económico. Pero quizás comentarle a la gente, ¿qué es Invest El Salvador? Invest El Salvador es un nuevo grupo que yo formé con mis compañeros en los Estados Unidos realmente para promover la realidad política y económica en El Salvador. Nosotros estábamos pensando en un proyecto que combina toda la experiencia que teníamos y que yo tengo trabajando en la democracia, en el desarrollo económico y las inversiones y en la política. Entonces, yo identifiqué a El Salvador y comunicando con el gobierno actual aquí, coordinamos un proyecto, yo creo un proyecto muy bonito, con el objetivo de buscar la imagen correcta de El Salvador en los Estados Unidos a través de una campaña de informática en el Congreso, con los medios de comunicación y con el gobierno y otros sectores de influencia en los Estados Unidos para que sepan que la cosa en El Salvador está en un momento mejorando, que existe muchas posibilidades en el área de inversión y que aquí hay gobernabilidad porque hay un presidente que realmente es moderno, es tecnológico, identifica con la gente identifica con él. Yo creo que los inversionistas lo que más quieren es liderazgo a nivel nacional, constructiva y con una idea de lo que debe ser el futuro. Claro. Brian, ¿cómo ve usted el panorama actual de El Salvador? Obviamente sabemos que ha mejorado desde la llegada del presidente Nayib Bukele, pero ¿cómo ve usted el panorama del país? Yo veo el país como yo empecé a viajar a El Salvador en los años 90 y ahora 2021, entonces 25 años de estar frecuentando su país. Y yo creo que en este momento El Salvador, por la primera vez desde los acuerdos de paz, hay un gobierno que ha salido de la temporada de la Guerra Fría, que ha salido de esta polémica ideológica y está hablando de hechos y obras y soluciones para los problemas. Y como una persona que ha sido consultando con gobiernos y la sociedad civil en varios países, este es lo más importante, un líder que tiene una criteria, que tiene un compromiso con la gente y que no está metido en estas ideas anacronistas, ideológicos que realmente no tienen nada que ver con la realidad actual. Hablemos de las condiciones de inversión en El Salvador. ¿Cómo lo ven ustedes? Y por supuesto de toda la mejora en los parámetros sociales, panoramas culturales, incluso los parámetros económicos en El Salvador. Claro, bueno, en primer lugar, El Salvador es un lugar muy especial para los Estados Unidos. Siempre hemos estado países con una amistad o una colaboración en muchas áreas y hay 3 millones de salvadoreños en los Estados Unidos, son parte de nuestra sociedad, son parte de nuestra cultura y su cultura aquí. Y yo creo que es muy lógico que entramos en un periodo de enfocar en el desarrollo económico en El Salvador, porque es el momento apropiado y el liderazgo que necesita. Al mismo tiempo tenemos varias cosas estructurales de que goza El Salvador con los Estados Unidos.
un tratado de libre comercio en primer lugar, que es muy importante, y yo creo que El Salvador es el país que mejor ha implementado el tratado, y es un país que siempre ha mostrado liderazgo en este aspecto. Bueno, unos gobiernos del FMLN no tanto, pero y yo creo que el presidente Bukele tiene un concepto de mercado libre muy positiva y soluciones, y yo creo que él es el tipo de líder que los inversionistas están buscando, porque desafortunadamente condiciones políticas tienen mucho sentido para los inversionistas. Ellos quieren ver liderazgo al alto nivel que está absolutamente capaz y transparente, y un país donde se puede depender de los contratos, donde hay un esfuerzo legítimo de luchar contra la corrupción. Yo creo que todas estas cosas están pasando de una manera muy especial aquí en El Salvador. Al mismo tiempo existe por ejemplo, hoy yo pasé una hora o dos con la ministra de Economía y escuchando las ideas, los planes, los proyectos de ella en la área de capacitación de trabajadores, en el área de presentando incentivos a inversionistas. Es el momento de empezar la conversación con las empresas grandes del sector privado, con los financistas, con los multilaterales, para que tomen cuenta de lo que está pasando aquí. Obviamente a la hora de invertir, lo que busca un inversionista es que no le cambien las reglas del juego, y este gobierno obviamente tiene eso muy claro. Es decir, si así comienza, así termina. Sí. Y lo ha dicho el propio presidente de la República, Nayib Bukele, en diversas conferencias de prensa en temas económicos que él realiza. ¿Qué aspectos ven ustedes, y sobre todo los inversionistas de Estados Unidos, en un presidente como Nayib Bukele? ¿Qué características son las que se destacan? Bueno, una persona, en primer lugar, como ya hemos hablado, una persona que no está metido en una ideología que distorsiona la realidad de los desafíos del país. Un presidente que tiene soluciones, un presidente que entiende lo que es la economía moderna, que entiende la tecnología, un presidente joven, un presidente que tiene planes para el futuro consistentes de su compromiso desde el inicio de su presidencia. Yo creo que en Bukele existe todas estas características. En El Salvador tiene fama de ser un país con una fuerza laboral maravilloso, ahora con un presidente capaz, y tal vez durante el transcurso de unas semanas un parlamento, una asamblea nacional con la capacidad de trabajar con el presidente, no haciendo un esfuerzo de destruir su proyecto político. Es algo que yo veo en estos días en que estoy aquí. Pero Bukele, el presidente es una atracción para los inversionistas, y si no, es que no han escuchado de lo que está haciendo aquí. Es nuestro trabajo para educar a los inversionistas. Lo estamos haciendo, pero en la primera etapa del proyecto es sensibilizar el entorno político en Washington de la realidad en El Salvador, porque realmente están entrando en el discurso en Washington a la mitología que está presentando los partidos viejos y tienen sus aliados en Washington, claro, obviamente, porque han dominado el escenario para 30 años. Brian, hablemos sobre las bondades que tiene El Salvador. Sabemos que a pesar que somos un país pequeño geográficamente, tenemos conexión en varias partes. Es decir, en una hora, en una mañana puedes estar en la montaña, sí, en la mediodía en la playa, y en la noche puedes estar en otro lugar, sí, un pueblito colorido en El Salvador. Y además, ya lo decía usted, Brian, el pueblo salvadoreño y los salvadoreños son muy luchadores, son muy trabajadores, son muy soñadores, son muy visionarios. Me imagino yo que todos estos tipos de aspectos también los toman en cuenta los inversionistas norteamericanos. No cabe duda que los factores culturales, por falta de un mejor término, son importantes. Y este es algo que hay que comunicar. Para los que no conocen El Salvador, por lo menos en los Estados Unidos la gente conoce a los salvadoreños y son conocidos mundialmente, pero en los Estados Unidos especialmente como un grupo de gente comprometido al trabajo y la ética de trabajo
Y yo creo que esta es una cosa fascinante porque se puede reconocer la diferencia entre los países que son de la frontera aquí. El Salvador es un país muy especial. Especial, me imagino yo también, en cuanto a todo el tema de conectividad y sobre todo se Claro. vuelve atractivo cuando ya el gobierno, el presidente Nayib Bukele ha anunciado importantes proyectos que pueden venir para el país. El tren del Pacífico, el aeropuerto Sí, en la zona oriental de nuestro sí, país, además de otros proyectos energéticos que vienen fuerte. sí, especialmente en el área de energía renovable, este nos impresionó. Y yo sé que después vamos a hablar un poco sobre la nueva administración en los Estados Unidos, pero yo creo que este compromiso a la energía y estos otros factores contribuyen a la atractividad de El Salvador. Pero usted dijo que los otros factores geográficos y la cercanía a los Estados Unidos, todos esos factores son atractivos para los inversionistas. Al mismo tiempo hablaste de cómo es una belleza el país con la montaña y la costa. También estas cosas que no son tan tangibles son cosas atractivas para los inversionistas también. Hablemos del trabajo de Invest El Salvador. Obviamente, ya usted decía, buscamos posicionar a El Salvador como un destino de inversión, un Sí. destino atractivo de inversiones para el desarrollo. ¿Cómo se va a lograr? Bueno, en primer lugar, en estos momentos, en los últimos 2 o 3 semanas, iniciamos el proyecto hace unos meses, pero en el inicio bueno, hay que coordinar el proyecto. Pero ahora estamos pasando los días en reuniones con diputados del Congreso de los Estados Unidos para educarlos sobre qué está pasando aquí en El Salvador, enseñarles que la realidad no es la realidad que están escuchando de las fuentes tradicionales, pero que hay una dinámica muy positiva aquí. Entonces, este es el proyecto con el Congreso. Estamos haciendo conferencias también. Estamos apoyando con la embajada de coordinar reuniones de alto nivel para la embajada. Bueno, tenemos una lista, pero ahora el proyecto está metido en este aspecto político. La próxima etapa que vamos a iniciar ahora, en las próximas semanas, es para hablar directamente con el mundo de los inversionistas. Y en este aspecto vamos coordinando con el gobierno aquí, con los ministerios relevantes, vamos a viajar y visitar a los inversionistas, los interesados, hablar sobre lo que tiene El Salvador para ofrecer y escuchar a las inquietudes y preguntas de ellos. Y vamos a coordinar un enlace con ellos que lo podemos llevar a El Salvador e iniciar un diálogo sobre haciendo inversiones aquí y creando empleo aquí. Hablemos de los rubros o las áreas que son potenciales aquí en El Salvador para inversionistas de Estados Unidos. Sí. ¿Hacia dónde va la visión de los inversionistas? ¿Qué están buscando El Salvador? Lo que está buscando, lo que nosotros hemos identificado son varios sectores y áreas de inversión. Obviamente hay un gran proyecto para revitalizar la agricultura aquí en El Salvador, porque evidentemente hace unos años colapsó básicamente la economía agrícola aquí en El Salvador por razones, no sé, pero yo creo que con la capacidad que los Estados Unidos tienen en el sector privado, con la iniciativa privada, podemos hacer parcerías entre El Salvador y los Estados Unidos para montar un proyecto para crecer un sector agrícola aquí en El Salvador fuerte y suficiente, no solo para la alimentación nacional, pero para exportar a otros mercados. Yo creo que este es un área. También existe esta posibilidad de las empresas que están saliendo de la China por las dificultades con las relaciones entre China y los Estados Unidos. Muchos inversionistas están buscando un nuevo lugar para poner sus fábricas y sus lugares. Y esta es una dinámica muy fuerte y lo estamos aprovechando para llevar a cabo un proyecto con El Salvador e identificar El Salvador como un destino. Entonces, este tipo de fábrica que sea en el sector automotriz, que sea en el sector de light manufacturing,
existen muchas posibilidades en este sector. Energía es otro. Lo que pasa es que ese tiene una doble ventaja en la energía, porque hacer El Salvador autosuficiente en la energía sería un tremendo avance. Al mismo tiempo, la Biden administration, que tiene planes muy ambiciosos para apoyar Centroamérica, tiene como una prioridad el desarrollo de una economía verde, si me entiendes bien, la energía renovable, y es muy atractivo para la nueva administración en Washington a ver un país con un compromiso al medio ambiente. Ese va a ser mucho más importante que en la administración de predecesor. Entonces, yo creo que también en el área de comunicaciones, este es un centro de comunicaciones para Centroamérica, y yo creo que debemos aprovechar de las tecnologías más avanzadas, presentar a El Salvador como un excelente lugar para montar empresas en el sector de telecomunicaciones y las comunicaciones virtuales. También estamos hablando de los call centers. Los servicios a distancia. Sí, los servicios de distancia. Y hablando mismo con varios ministros aquí, hay un programa de capacitación muy hábil aquí, está avanzando un proyecto. Yo creo que ese es otro sector que está creciendo fuertemente en los Estados Unidos. También existen las posibilidades en el sector de software y el mantenimiento de software. Hay cursos, hay universidades y escuelas técnicas aquí en El Salvador. Lo que nosotros queríamos hacer es crear parcerías entre centros de formación en los Estados Unidos y aquí para desarrollar una fuerza laboral capaz de trabajar en esta área de software, mantenimiento de software, en la nube, tecnológico y todas estas cosas tan nuevas que un viejo como yo no entiendo muy bien, pero este es el futuro de la economía. Y yo creo que al mismo tiempo existe un presidente aquí que utiliza la tecnología en una manera tenemos un presidente muy tecnológico. Mucha tecnología. Yo creo que este es un excelente ejemplo y seguramente las generaciones formando ahora van a ser influenciados por el uso de tecnología del presidente, porque se lo usa de una manera muy eficaz para gobernar. Y es una cosa muy especial, muy distinto de El Salvador. En este momento yo creo que es un fenómeno de que debemos hablar un poco más. Ha encontrado mucho nicho, mucho rubro, ha encontrado muchos espacios donde se pueden explotar, obviamente, económicamente en El Salvador. Y sin duda hay otros también. Hay otros, sin límites, la verdad, porque si la administración en El Salvador ahora logra con sus planes de desarrollo, y yo creo que hay muchas posibilidades, este va a ser un país ya avanzando aún rápidamente, más rápido que los países vecinos que comparten tal vez unos similaridades, pero no tienen los distintos ventajas de El Salvador de los que hemos hablado. Hablemos de la calificación y obviamente la confianza que tiene El Salvador como socio confiable para Estados Unidos tras las excelentes relaciones diplomáticas. ¿Qué tan importante es esto? ¿Qué tanto pesa, obviamente, a la hora de traer inversiones? Bueno, un cambio de administración en los Estados Unidos es muy importante y cambia mucho, especialmente cuando es un cambio de partido político. Y obviamente estamos en el punto de embarque de la administración de Biden y el proyecto de desarrollar una relación constructiva entre el gobierno de aquí en El Salvador es un proyecto que ya está en su inicio y es el rol de los diplomáticos y del presidente mismo. Pero nosotros tenemos certeza que la administración de Biden, con su énfasis en el Centroamérica como el aspecto central de su plan para América Latina, van a tomar en cuenta El Salvador como el país que hemos identificado y que es lógicamente el lugar para concentrar los recursos, porque es el país que ha avanzado más que los otros. Hay muchísimo potencial, Brian. Hay un potencial enorme. Hablemos, obviamente las relaciones diplomáticas han mejorado mucho desde que llegó precisamente el presidente Nayib Bukele a El Salvador con los Estados Unidos, y esto se ha demostrado
en todos estos meses que ha estado él al frente de El Salvador? Yo creo que las condiciones diplomáticas son buenas ahora y fueron tremendos durante el gobierno de Trump y van a ser excelentes con el gobierno de Biden también. Lo que pasa es que cuando hay una administración demócrata, y este no es específicamente Biden, pero cambia mucho la política hasta los otros países, la política internacional. Porque con Trump era suficiente la colaboración en el área de seguridad nacional, la lucha contra el narcotráfico y todos esos elementos donde se utilizan los recursos de las Fuerzas Armadas y este sector de policía. Entonces, cooperación en estos aspectos es suficiente para establecer una excelente relación. Con los demócratas hay que mostrar más. Ellos tienen más criterio, más condiciones para concertar las relaciones. Y yo creo, lo que yo veo es que el gobierno de la plataforma, del presidente aquí, del gobierno aquí, es muy parecido con el plan para Centroamérica de Biden. Tiene la misma énfasis, tiene los mismos aspectos del desarrollo económico, de la lucha para mejorar las condiciones de seguridad, para la lucha contra la corrupción, y en muchos aspectos comparten los mismos principios y valores, y yo creo que estableciendo este diálogo y impulsando un esfuerzo para que entiendan bien la administración de Biden, la calidad del gobierno y gobernación aquí en este país, el futuro es brillante para la relación. Van a tener, pero como yo dije, no es tan fácil crear esas relaciones con una administración demócrata porque ellos llevan muchas otras ideas, muchos otros criterios para la mesa. Claro, y hay algunos criterios y obviamente visión que comparten mucho, por ejemplo, con el presidente Nayib Bukele. Vemos un gobierno de El Salvador que le está invirtiendo mucho y tiene como pilar lo social, tiene como pilar la educación, tiene como pilar la seguridad, el desarrollo, la generación de empleo y obviamente el incremento en el presupuesto. Y vemos mucho también la visión demócrata hacia eso, precisamente, hacia lo social. Exactamente. No, este es lo impresionante de lo que está ocurriendo aquí en El Salvador, es que cumple 100% con la criteria que ha establecido el presidente. Y yo tengo la certeza que cuando cuando el gobierno aquí inicia formalmente su diálogo con el gobierno de Biden, las cosas van a funcionar muy bien, muy bien. Hablemos de la imagen, hablemos del rol y del trabajo que realiza el presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Cuánto proyecta a nivel internacional contar con un presidente que tiene una alta calificación a nivel no solo de Centroamérica, Latinoamérica y por supuesto el mundo? Y quiero que veamos la siguiente gráfica para poner un poquito de contexto y la siguiente nota. Vamos a ver la siguiente nota para tener un poquito de contexto del siguiente tema que vamos a tratar. El presidente Nayib Bukele ha sido catalogado con la mejor evaluación de la región centroamericana, con el manejo de la pandemia según la última encuesta del Centro de Investigaciones Políticas Socioeconómicas de Centroamérica, donde se destaca con el 93% de aprobación sobre el resto de los presidentes. El mandatario salvadoreño ha destacado por tomar medidas preventivas, entrega de medicamentos, la construcción del Hospital El Salvador, entrega de paquetes de alimentos y la implementación de un plan de despegue económico. Por otra parte, en El Salvador, Nayib Bukele continúa siendo la figura más popular, ya que el 94% de los salvadoreños dicen sentirse identificados con él. En popularidad al presidente le sigue su esposa, la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, con un 86%. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. También vamos a revisar, 94% de los salvadoreños se sienten orgullosos del presidente del Salvador. Quiero también revisar una gráfica y es obviamente de directorio legislativo que también evalúa el trabajo que ha realizado el presidente de la República. Y esto es el ranking de imagen presidencial noviembre-diciembre del 2020, directorio legislativo, y coloca con un 93% de aceptación a el señor presidente de la República, Nayib Bukele, muy por encima de los presidentes de República Dominicana, México, Uruguay,
Colombia, Paraguay y Argentina, entre otros países. Esto obviamente es un buen respaldo a la hora de conseguir inversión Bueno, en el extranjero. es un respaldo enorme que él tiene aquí en El Salvador y también tiene una imagen positiva en los Estados Unidos. Hay riesgos, como siempre, porque los detractores, los críticos del presidente Bukele aquí en El Salvador, los 7% que no son parte del 93%, tienen una voz en Washington, una voz, un grupo de gente, un puñado de 3 o 4 diputados en el Congreso, unos think tanks, y realmente este argumento de los fuerzas en contra del presidente han penetrado las cabezas de unas personas en Washington. Y es nuestro desafío, nuestra tarea a cambiar y balancear y hacer una campaña de información informática en los Estados Unidos para que la gente sepa la realidad en este país. La mayoría de su aprobación aquí y su aprobación dentro de la diáspora, los que viven en los Estados Unidos, altísimo. Uno habla con cualquier salvadoreño en Washington, en la ciudad donde yo vivía, en Alexandria, Virginia, y hay una comunidad enorme y es un santo para ellos, el presidente Bukele. ¿Por qué? Porque hablan con su familia aquí y están dando cuenta que las condiciones están mejorando y tal vez en algún porvenir ellos pueden regresar a El Salvador o que sus familiares no tienen que hacer este viaje tan duro a los Estados Unidos o otro lugar buscando empleo. Entonces, el respaldo que él tiene es muy importante aquí, porque para los inversionistas también, porque significa que él puede gobernar. Él tiene la fuerza de la gente, el apoyo de la gente, y significa una mejor posibilidades de gobernabilidad. Y yo creo que después de estas elecciones en el fin de febrero, estas condiciones podrían mejorar. Y allá es un argumento muy fuerte para la continuidad de este plan reformista, del cambio de la política, de la salida de este cansado política del pasado, entrar en una nueva época. Y yo creo que es lo que se ve del presidente Bukele, un presidente innovador. Y ese es buenazo para los inversionistas también, porque ellos son innovadores también. Y ellos buscan liderazgo y un país que invita a los que toman riesgos con la tecnología, con sus ideas y conceptos y quieren llevarlos a cabo. No es para nada que Bukele es presidente porque él corrió el riesgo y avanzó así. Y yo creo que este es un incentivo en sí mismo. Claro. Estas ideas, obviamente que se estarían manejando ideas destructivas, obviamente, hacia El Salvador y que son manejadas por los partidos tradicionales aquí en El Salvador, reciben poco apoyo en Estados Unidos. No tienen mucho apoyo, pero sí porque la comunidad de gente que se dedica a crear la política hasta la América Latina en Washington es un grupo de gente bastante pequeño. Muy reducido. Y es la misma gente, yo veo la misma gente en las conferencias, en las mesas redondas, en las charlas. Yo he visto hace 30 años y todos tienen sus afiliados y sus amigos aquí en El Salvador y son de los partidos tradicionales. Entonces ellos es buena gente, es gente inteligente, pero es gente que tiene confianza en lo que están hablando, gente que no merecen este nivel de confianza porque están haciendo nada más que protegiendo sus privilegios. Claro, las ideas diferentes, disruptivas, obviamente restan una diferencia muy completa con los partidos tradicionales. Porque este es una amenaza a su existencia. Y yo creo que sí, la razón yo veo que los otros partidos, desde afuera lo que yo veo es un contexto transparentemente entendible, es que dos partidos que han monopolizado el poder muchos años, que han compartido en todos los privilegios, que han beneficiado a ellos y poca gente fuera de sus proyectos políticos.
y yo creo que y están en el punto de extinción, de estar extinto, porque ha subido un nuevo tipo de liderazgo aquí que refleja la vida, el mundo actualizado y no estos argumentos viejos de los años 80. Claro. Sabemos, Ryan, que estamos en una pandemia. Claro. Afecta no solo a El Salvador, sino a nivel mundial. Y imagino yo que también esto forma parte de la visión de los inversionistas, Claro. que tenga el país un buen manejo de la pandemia. Y hemos visto Sí. el buen manejo de la pandemia que ha hecho el gobierno de El Salvador, liderado por el señor presidente de la República, y que ha sido reconocido, no solo en El Salvador a través de las encuestas, sino a nivel internacional Sí. por la misma Organización Mundial de la Salud. Yo creo que es un excelente ejemplo y yo sé que los inversionistas y potenciales inversionistas se toman cuenta del manejo de la pandemia aquí y cómo fue hecho de una manera profesional, con madurez político y con mucha reflexión. Este es algo que los inversionistas gustan porque significa gobernabilidad y que cuando el país enfrenta alguna crisis, existe el liderazgo para responder con soluciones y no con solamente palabras y promesas. Eso obviamente también es requisito de los inversionistas independientemente del rubro. Independiente, absolutamente es otro, independiente del rubro del sector. Este es algo que cuando uno habla con inversionistas y en el contexto de Centroamérica, la primera respuesta es siempre la seguridad. Nadie quiere mandar su gente donde está corriendo el riesgo de asalto, claro, otra cosa horrible pasando. Y este fue desafortunadamente la imagen que tenía El Salvador hace muchos años. Pero ahora las cosas están mejorando dramáticamente. Pasamos una hora hoy con el ministro de Defensa y con el ministro de Seguridad. Los dos nos contaron un poco sobre el plan de control territorial. Y este es algo que no existe una razón menos intereses particulares y mala administración que gobiernos anteriores no han realizado proyectos parecidos con lo que está, porque son las respuestas necesarias para mejorar las condiciones. Implementado ya se ve cómo está mejorando las condiciones de seguridad. Entonces, yo creo que si continúa estas actividades en contra de la delincuencia, la violencia y las pandillas, va a crecer un nivel de interés hasta más alto en la inversión aquí en El Salvador. No cabe duda. Entonces vemos dos áreas importantes para los inversionistas. Uno es el tema de seguridad y otro es que el país tenga un buen manejo de la pandemia, es decir, sí, que sus cifras estén bajas, que el gobierno esté respondiéndole a su gente y al empresariado, sí, y que se cumplan obviamente todos los protocolos de acuerdo a la autoridad de salud de ese país. Sí, y hay otro factor también, y este es algo que tiene que ver con los procesos burocráticos que los inversionistas tienen en que ellos tienen que participar para armar un proyecto aquí. Y siempre ha sido una queja de inversionistas que es bastante complicado hacerlo, pero esta administración, la ministra de Economía nos contó hoy sobre lo que ella está haciendo, un proyecto para mejorar las condiciones burocráticas, para streamline, eliminar. Es el famoso proceso burocrático. Sí. Que obviamente mantuvo entrampado a El Salvador durante muchos años, sí, y que fue en este pero gobierno no es único a cuando Salvador. Ya comenzó a avanzar. Sí, yo creo ese es un problema en toda la América Latina. Los países aquí tienen no sé qué es, pero tienen que hacer las cosas muy complicadas para los inversionistas. Pero con el compromiso de este gobierno a establecer comunicaciones, procesos para que los inversionistas puedan entrar, identificar sus necesidades y crear todo un proceso personalizado a sus desafíos, sus necesidades. Yo creo que ese es otro aspecto en que El Salvador es muy atractivo. Este compromiso
es tan importante como la seguridad o otros factores. Y me llamaba mucho la atención, hace poquito hablábamos del Plan Control Territorial y decía que obviamente El Salvador ha dado importantes avances en cuanto al tema de combatir la violencia. Sí. Y me llama mucho la atención porque hoy precisamente el ministro de Seguridad daba a conocer, el director de la Policía Nacional Civil, mejor dicho, daba a conocer importantes cifras sobre el Plan Control Territorial. Y para poner un poquito de contexto, vamos a conocer la siguiente nota y vamos a hablar de este tema. Ello incluye a familiares y hasta diputados. Pese a que los diputados de la oposición llevan más de un año sin ratificar 2 créditos del Banco Centroamericano de Integración Económica para las fases 2 y 3 del Plan Control Territorial, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, informó que en 2020 la reducción en los homicidios fue del 50%. Ese delito nosotros pudimos percibir una baja significativa y estamos hablando ya de un 19 de tasa por cada 100,000 habitantes. En el año 2021, el Plan Control Territorial ha dado más resultados positivos. Por ejemplo, se reporta una reducción en la cifra de personas desaparecidas en el mes de enero. De acuerdo con las estadísticas de la policía, se contabilizan 145 denuncias, mientras que en el primer mes de 2019 sumaron 208. El año 2021, comparado con el mes de enero del año 2020, se convierte en el mes más seguro durante toda la historia. El mes de febrero se mantiene, hay una baja significativa, estamos hablando de 10 homicidios menos ya con respecto al mes de febrero del año pasado. Los bloqueos constantes por parte de Arena, FMLN y Rodolfo Parker no han permitido invertir más en este plan que tiene como objetivo brindar seguridad y tranquilidad a las familias de cada rincón del país. El Plan Control Territorial continúa dando esos resultados, continúa desarrollando esas actividades preventivas de seguridad pública, continúa desarrollando los dispositivos en los centros urbanos históricos del país, como también en las zonas rurales, en los puntos fronterizos, en la zona costera, en las fronteras. Mientras se ratifican los fondos destinados a las otras fases del plan, el gobierno se mantendrá realizando todas las acciones necesarias para evitar luto y dolor en El Salvador. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Importantes declaraciones las que daba a conocer el director de la Policía Nacional Civil. Es decir, Ryan, hace 2 años cambiamos por completo gracias al Plan Control Territorial. Pasamos de un ciclo de violencia a un ciclo de esperanza y disminuyendo todos los indicadores de violencia y delitos en el país. Es impresionante, las cifras son impresionantes. Por eso que nosotros, una de las áreas en que nosotros estamos trabajando en Washington, estamos armando una presentación sobre el plan de control territorial, sobre los mecanismos utilizados dentro de este proyecto, y por varias razones. Uno es para los inversionistas, a ver cómo funciona, para que acrediten, para que crean que es la realidad que está pasando, porque hay argumentos que contradicen esto, que están saliendo de las mismas bocas, las voces críticas del actual gobierno de aquí. Entonces tenemos que combatir las mentiras, como siempre. Otro es que es para los inversionistas, a ver que aquí las cosas están tranquilizando. 50% es impresionante, pero imagine que durante el transcurso de 2 o 3 años más, podríamos pensar en un El Salvador con una paz social que nunca había visto antes. Y es es una enorme aspiración, es una expectativa muy importante, y para los inversionistas es muy atractivo también. Pero la mejor resultado de este plan territorial, sí, para los inversionistas es bueno, pero para la gente de El Salvador es fundamental. Yo creo que sí también va a apoyar en la tarea del presidente y su gobierno en crear condiciones para que la gente no van a salir del país y emigrar al norte y correr el riesgo de este viaje tan duro. Claro, estamos viendo entonces un escenario bastante positivo para El Salvador. Yo lo veo, por eso que estamos haciendo este proyecto. Claro, y tomando en cuenta la baja en todos los delitos de violencia en El Salvador, un plan control territorial que ha sido exitoso en el país, que genera confianza a los inversionistas,
Vemos obviamente un buen manejo de la pandemia por parte Sí. del gobierno y además vemos, ya lo veníamos diciendo, nichos importantes que también se pueden explotar y bueno, somos un socio confiable de Estados Unidos. Exactamente, este es exactamente el argumento y es un argumento de verdad. Entonces yo creo que durante el transcurso de los próximos años con la administración de Biden podemos pensar, por ejemplo, en este proyecto de Biden para Centroamérica. Evidentemente van a pedir el Congreso para $4 billones para proyectos en Centroamérica. A mí me encantaría haber parte de esto incorporado en un proyecto para esta expansión del plan de control territorial, apoyar con este proyecto aquí. Y yo creo que este sería un avance magnífico. Y yo creo que las oportunidades para inversión y para colaboración entre los dos países está en un punto muy, muy alto, muy, muy positivo. Claro, se genera obviamente una gran oportunidad en este nuevo gobierno de Estados Unidos con todo lo que nosotros como El Salvador estamos haciendo. Sí, claro que sí. Es basado en lo que realmente está pasando aquí, esta imagen. La verdad es que en los Estados Unidos no hay mucha discusión sobre El Salvador en estos días porque estamos en nuestro propio crisis político en el momento. Pero después de unos meses del nuevo gobierno, cuando inicia el proceso de legislación en el Congreso, yo creo que vamos a ver unas iniciativas muy importantes. Al mismo tiempo, vamos a seguir colaborando con El Salvador en todas las áreas de seguridad regional e inmigración. Y con estos dos aspectos, el parte de inversión y el parte de colaboración en la seguridad y la diplomacia entre nuestros países basado en la amistad entre nuestros países, los 3 millones de salvadoreños que son mis compañeros en los Estados Unidos, todas estas cosas combinadas crea un mundo y una condición ideal para para maximizar el impacto de la relación histórica entre nuestros dos países. El tema social obviamente es una coincidencia y coinciden mucho el gobierno del presidente Nayib Bukele con la administración del presidente Joe Biden, obviamente para impulsar todos estos programas. Pero ¿qué otras coincidencias o similitudes tienen ambos gobiernos que obviamente podría facilitar y mejorar aún más la relación? Bueno, yo creo que hemos hablado del medio ambiente y voy a repetirlo porque es muy importante. Son dos criterios que el gobierno de Biden va a utilizar para administrar recursos y apoyo internacional y relaciones internacionales realmente. Uno es el medio ambiente, otra es este compromiso al medio ambiente. Es una muestra al presidente Biden y su administración que este gobierno comparte los valores, principios del gobierno de Biden. Eso es algo que sí, ya existe un plan en este gobierno aquí en El Salvador, ya existen proyectos y lo vamos a anunciar y asegurar que la administración Biden sepa y se compromete a ayudar y colaborar en esos proyectos con El Salvador. El otro área es en la lucha contra la corrupción. Esta es una cosa muy seria para este gobierno. En este aspecto, el presidente y el actual gobierno de El Salvador son líderes, han creado el CCS, han desarrollado y han sacado dos partidos políticos que eran institucionalmente corruptos. Claro. Y de hecho las estadísticas internas de nuestro país reflejan que el pueblo salvadoreño, la gente, confía más en el gobierno de El Salvador sobre otras instituciones, como por ejemplo la Asamblea Legislativa. El gobierno sobre la actual legislativa, claro. Yo creo que, bueno, hay unos críticos, una gente de la ultraizquierda, principalmente en los Estados Unidos, que se identifican más con la gente del frente y algunos que representan la iniciativa privada aquí, que son críticos también y están haciendo otra cosa. Pero la verdad es que la asamblea aquí, hasta las elecciones, es una asamblea que refleja
la política vieja, la política de los 30 años atrás, y yo creo que el presidente representa el futuro, y eso es muy sencillo. Claro. Bueno, y sin duda también vamos a estar a la expectativa de todo el trabajo que ustedes realizan para traer esas inversiones a nuestro país que pues son necesarias. Bueno, yo quiero volver aquí dentro de un año a hablar de los éxitos que hemos logrado. Y sin duda vamos a hablar de esos logros. Muchísimas gracias, Brian Dean, director ejecutivo de Invest El Salvador, por su tiempo. Y como le digo y reitero, vamos a estar pendientes. Muchas gracias, Armando. Fue un enorme placer. Y a su audiencia también, muchas gracias. Muchísimas gracias.